Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Abril Argentina Carrillo Lenis y soy estudiante de la Ingeniería en Animación y Efectos Visuales de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio. Como parte de una evidencia práctica de la asignatura de Probabilidad y Estadística, hay que realizar una representación visual de datos de un problema previamente realizado de acuerdo a la información que hemos estado viendo en la unidad 1, Estadística Descriptiva. Entonces, pues para comenzar, pues hay que ver un poquito qué nos pide este problema. Ok, aquí tenemos la información. Resuelve el siguiente problema. A partir de los datos proporcionados determina tabla de frecuencias e histogramas de frecuencias absolutas y frecuencias acumulados, así como la gráfica de pastel para las frecuencias relativas porcentuales. El siguiente inciso nos pide determinar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y por último nos piden las medidas de dispersión, variancia y desviación estándar. Aquí pues ya tenemos una tablita con los datos que pues nos tiene esta información que dice los datos representan el peso de kilogramos de algunos estudiantes de la UPGOV. Ok, pues para comenzar a resolver este problema pues es necesario que nos vayamos a nuestro programa favorito, Excel. Ok, una vez abierto Excel, como ven, pues aquí ya tenemos nuestra lista de datos. Entonces, pues aquí ya tenemos los datos que previamente vimos. Y pues nuestro primer paso es llenar la tabla de requerimientos. Nuestro primer inciso, pues es el tamaño de la muestra, que básicamente, pues es el total de datos que contiene. Entonces, para obtenerlo, pues le damos aquí igual, contar, abrimos paréntesis y seleccionamos todos nuestros datos. Ahora cerramos el paréntesis y le damos enter. Entonces tenemos un total de 140 datos. Ahora el dato máximo y dato mínimo, como su nombre lo dice, pues es el valor más alto y más pequeño de nuestros datos. Entonces para sacar el máximo, pues igual, y escribimos la palabra igual, max, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos y damos enter. Ahora igual con mínimo, escribimos igual, min, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos y le damos enter. El rango pues no es nada más y nada menos que pues la resta que existe entre el dato máximo y el dato mínimo. Así que para esto le damos igual 88.49 menos 77.88. El siguiente paso es el número de intervalos, que si bien recuerdan, pues esto lo vamos a resolver con la regla de Sturges, que para hacerlo, pues en este caso, pues hay que seguir la fórmula, que sería darle igual 1 más, abrimos paréntesis, 3.322 por log, que en este caso sería el total de datos, que es 140. Cerramos paréntesis, cerramos otra vez y le damos enter. Y nos da el resultado como 8.129. Ahora, para obtener la anchura de intervalo, pues solo hay que dividir el rango y el número de intervalos. Entonces escribimos es igual a rango entre número de intervalos. Y ya, con eso llenamos nuestra tabla de requerimientos. Ahora, nuestro siguiente paso pues es continuar rellenando los intervalos. En este caso tenemos los límites inferiores y los superiores. Nuestro primer dato será el dato mínimo que obtuvimos en la tabla de requerimientos, que este va a ir colocado aquí en el número 1 en el intervalo inferior. Entonces le damos igual, dato mínimo, enter. Ahora, para ir llenando esta tabla es un poco sencillo. Será en este caso la del límite superior, pues, o L2, como dice aquí. Pues para hacerlo solo daremos igual 77.88 más, en este caso será la anchura del intervalo, que en este caso es 1.30. Para poder jalar los datos y que la fórmula se repita, es necesario que entre estos números, bueno, h y 7, escribamos el símbolo de pesos. Esto pues evitará que pues se deforme un poquito. Y nos da como resultado aquí 79.19. Ahora
aquí vamos a escribir igual, y en este caso diría 79.19, y así vamos a ir llenándolo un poco a la tablita. Ahora este número pues ya nada más lo bajamos aquí, este número lo bajamos, y como dato para comprobar que las cosas se realizaron de la mejor manera, pues en todo caso el número que quedan al final del límite superior pues debe ser el mismo que el del dato máximo. En este caso no coincide, pero varía por una pequeña cantidad de decimales. De hecho se encontraría en medio de estos, porque este es 88.33 y este es 89.63 y nuestro dato máximo es 88.49. Entonces quedaría como en medio de estas cosas. Entonces, pues ya, con esto ya llenamos los intervalos. Ya nos sigue la siguiente parte, que son las marcas de la clase. Y las marcas de la clase, pues básicamente es el promedio que hay entre un límite y otro. Entonces, para sacarlo, pues es súper sencillo. Damos igual, seleccionamos la clase. Ah, no, perdón, permítame. Es igual, promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestros dos números. Cerramos paréntesis y le damos. Y nuestro resultado es 78.53. El mismo paso se repetirá en todas esta fila, así que nada más arrastramos hacia abajo y listo. Ya tenemos las marcas de la clase. Ahora, los intervalos, pues básicamente aquí solo vamos a escribir estos datos que están aquí, pero agregando en este caso, pues paréntesis. Mira, en este caso sería, para que me expliquen un poco, que sería 77.88, 79.06. Y así vamos a estar haciendo con todos los datos que tenemos aquí. Esto nos servirá más que nada de apoyo para que cuando empezamos a graficar, pues nos sirva de información para poner ahí. Entonces vamos a copiar esto con todos los datos. Entonces abrimos paréntesis, 79.19, 80, 80.49, cerramos paréntesis. Ahora igual, 80.40, paréntesis, que coma, 81.42. Y así vamos a estar yéndonos con todas nuestras líneas. Ok, en mi caso pues yo ya terminé de llenar los intervalos. Les digo, este paso es muy sencillo, que básicamente pues es copiar la información que tenemos aquí. Este pedacito nos vamos a saltar un momento, que es X por F, porque para eso pues necesitamos otros datos más adelante. En este caso pues por ejemplo vamos a contestar primero frecuencia absoluta. Y como lo tenemos, pues esto funciona con la fórmula de frecuencia. Para esto pues primero necesitamos seleccionar todas nuestras casillas. Las seleccionamos, le damos a fx y buscamos aquí frecuencia. También pues podemos buscarlos aquí en estadísticas, entonces pues aquí nos va a salir la palabra frecuencia. Nada más hay que cuestión de buscarla. Aquí está, miren, frecuencia. En mi caso pues sale al inicio porque pues ya usaba la fórmula previamente. Entonces aquí en datos seleccionamos pues obviamente los datos que nosotros tenemos. En grupos seleccionamos los intervalos de L2 y ahora en este paso damos Control Shift Enter y aquí nos va a aparecer. Para saber que la frecuencia absoluta está bien hecha, aquí al último nos debe dar como resultado 1. Y ahora vamos a hacer una autosuma que será de aquí hasta aquí, porque los datos que obtengamos pues tienen que darnos en este caso el valor de la muestra. Entonces por ejemplo si yo me voy aquí, le doy insertar autosuma, pues en teoría nos deben dar salir los datos de la muestra y como ven si coincide 140, 140. Entonces pues vemos que si coincide, entonces podemos asegurar que nuestro trabajo pues está yendo bien. Mira, lo vamos a remarcar pues para diferenciarlo.
Ok, nuestro siguiente paso pues va a ser obtener las frecuencias absolutas acumuladas, que básicamente pues para hacer esto, eh, en la primera casilla de la columna se copia pues el valor que tenemos aquí y después en la segunda casilla vamos a tomar el primer valor de la acumulada y el segundo valor de la frecuencia absoluta y ya al último pues nada más vamos a arrastrar los datos aquí hacia abajo. Entonces pues vamos a hacerlo, este caso es igual a 5 y el siguiente pues será la frecuencia absoluta acumulada más el segundo de la absoluta y le damos enter. Entonces esto ya no lo vamos a arrastrar hacia abajo y como ven aquí se repite el dato de 140, entonces podemos ver que lo estamos haciendo bien. Ahora, frecuencias relativas. En este caso, las frecuencias relativas son las frecuencias absolutas entre el número de datos. Sí, el número de la muestra. Entonces, vamos a darle es igual a la frecuencia absoluta entre el número de la muestra. Como les había comentado, pues para no evitar estar repitiendo este número, pues es necesario agregarle el valor o el símbolo de pesos para evitar problemas. Le damos enter y esto ya nada más lo arrastramos hacia abajo. Ok, ¿cómo sabemos que esto está o lo hicimos bien? Estos datos, al sumarlos, tienen que dar como resultado el número 1. Entonces vamos a ver si damos la autosuma, le damos en fórmulas, autosuma, enter y nos da como resultado el número 1. Entonces podemos saber que hicimos bien este paso. Ahora, cuando normalmente, o para no perdernos un poco, básicamente cuando es la acumulado, pues vamos a utilizar lo mismo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulado, o sea, ir sumando, ir repitiendo. Entonces en este caso, pues el valor de aquí se repite, el segundo será este valor, más el segundo de aquí, permítanme, más el segundo de aquí, y ya nada más arrastramos. Ok, entonces aquí, aquí nuevamente se repite el valor del número 1. Si se dan cuenta, pues está aquí y aquí. Y es un valor que se repite en nuestra tabla que también nos ayuda como para asegurar o ver que estamos haciendo bien los pasos. Entonces, en este caso, miren, la frecuencia absoluta acumulada, la autosuma es 140, aquí al final es 140, aquí la autosuma es 1 y aquí es 1. Entonces, pues es un estándar para saber que pues vamos haciendo bien las cosas. Ahora ya casi acabamos nuestra tabla de frecuencias. Entonces la siguiente es la frecuencia relativa porcentual. Para sacar esta, en este caso, pues será la frecuencia relativa. Bueno, esto es muy sencillo, de hecho, es la frecuencia relativa por 100, entonces no hay mucho pierde. Entonces agregamos es igual a frecuencia relativa por 100. Damos enter y arrastramos. En esta no hay mucho pierde e igual nuestra autosuma pues va a dar un valor de 100. Entonces damos en insertar fórmulas, autosuma. Damos enter y pues continuamos. Ahora, la frecuencia relativa a porcentual acumulada, como su nombre lo dice, pues ya les dije, es el mismo paso que estamos haciendo. Entonces este se pasa directo. El segundo es más la relativa porcentual y es un dato que ya nada más vamos a arrastrar y aquí nos va a dar 100. Entonces si se dan cuenta, pues los estándares pues se repiten. Ahora, este valor que dejamos atrás, que es el XF, pues ahora sí podemos llenarlo, que nos servirá pues como aporte para llenar los demás datos posteriores. En este caso son las marcas de la clase por las frecuencias absolutas. Entonces, pues si se dan cuenta, marca de la clase tiene aquí un símbolo de X, frecuencia absoluta tiene una F. Entonces, pues básicamente el símbolo que vamos a respetar los símbolos que dice. Entonces es marca de la clase, vamos a darle igual, marca de la clase por la frecuencia absoluta. Y este valor lo arrastramos hacia abajo. Ahora,
Nuestra autosuma nos tiene que dar como un resultado, este... Ok, con esto ya tendríamos nuestra tabla de frecuencias que comprobaríamos el paso uno. Nos faltarían los histogramas, pero eso lo agregaremos más adelante. Nos centraremos en las medidas de tendencia central, que nuestro primer paso pues obviamente sería obtener la media, pero para eso es necesario obtener primero la posición de la media. Entonces para eso aplicaremos una fórmula que básicamente es dividir, bueno, el tamaño de la muestra es sumarlo más uno y dividirlo entre 2 y eso nos dará un aproximado de dónde se encuentra pues nuestra media. Entonces vamos a aplicarlo, entonces sería básicamente paréntesis, abrimos paréntesis, escribir, seleccionamos el valor de la muestra, más 1, cerramos nuestro primer paréntesis, entre 2 y cerramos el paréntesis. Entonces esto nos está diciendo que más o menos nuestro valor de la media se encuentra en el 70.5. Entonces en las frecuencias acumuladas buscaremos un valor que se le aproxime, no que sea menor. Entonces por ejemplo estaría más o menos entre el 69 y el 97. Entonces en este caso concordaría con el valor del 97. Entonces podemos asegurar que nuestra frecuencia, que nuestra media se encuentra en este intervalo número 5. Por aquí deben estar estos datos. Ahí debe de encontrarse. Ahora, para obtener la media, vamos a dividir xf, lo que habíamos dicho en la marca de la clase por la frecuencia absoluta, entre, en este caso, será la frecuencia absoluta. Que se encuentra en ambos lados aquí será la de xf, esta y esta. Entonces vamos a aplicar la fórmula que sería igual xf entre la frecuencia absoluta del intervalo que consideramos que es donde estará la media. Entonces en este caso pues nos da un valor que la media es 83.75. Recordemos que las medidas de tendencia central pues tienen que tener el mismo valor similar. Si no nos da, pues básicamente estamos haciendo algo mal. Entonces nuestro siguiente paso es sacar la mediana. Para esto vamos a dividir el tamaño de la muestra entre 2. Al producto de esta operación le vamos a restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior. El resultado se divide entre el valor de la frecuencia absoluta de ese intervalo y ese resultado lo vamos a multiplicar por la anchura del intervalo y a eso por último se le suma el límite superior. Entonces pues vamos a comenzar a resolver. Entonces lo primer paso es darle, como ya sabemos, igual y agregamos el límite superior, en este caso 84.41 más, abrimos paréntesis, en este caso agregaremos unos 3 y vamos a agregar el tamaño de la muestra, lo dividimos entre 2, cerramos paréntesis y nuestro siguiente paso es restarlo por la frecuencia acumulada del intervalo anterior. En este caso pues agregamos el signo de resta y nuestra frecuencia acumulada del intervalo anterior es 69 o para los compitas Q6. Ahora cerramos paréntesis y nuestra siguiente parte es dividir ese resultado entre el valor de la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces dividimos y la frecuencia absoluta de este intervalo será 28. Ahora cerramos otro paréntesis y por último todo esto pues solo lo vamos a multiplicar por la anchura del intervalo, o sea 1.3, y nos da como resultado 84.45. Como les decía, las medidas de tendencia central más o menos tienen que tener el mismo valor. Se dan cuenta, o no el mismo valor, pero coinciden entre valores, así que más o menos 83 y 84 pues coinciden un poquito. Ok, pues ahora pues vamos a resacar la moda.
En este caso, pues agárrense un poquito porque el proceso es igual de largo. Entonces, primero vamos a tomar el valor de la frecuencia absoluta de ese intervalo y se le va a restar al valor de la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Esto se va a sumar al resultado de la frecuencia absoluta de ese intervalo menos el valor de la frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Al valor de la frecuencia absoluta se le resta el valor de la frecuencia absoluta al intervalo anterior. El resultado se divide entre el valor resultante del punto anterior. Por último, pues ya sería todo. Ok, primer paso, pues agregamos el límite, que en este caso es L7 y es 84.41. Abrimos más, agregamos dos paréntesis y vamos a agregar la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta la vamos a restar menos la del intervalo anterior. Cerramos nuestro paréntesis y dividimos en, vamos a dividir, agregamos dos paréntesis más y de igual manera repetimos frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Ahora cerramos paréntesis y por último sumamos nuevamente la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, que sería 22 o P8. Y ya por último, pues cerramos. Y como ven, nos da un resultado de 84.65. Como les mencionaba, pues estos resultados pues más o menos quedan en la misma sintonía. Entonces, pues ya con eso conseguiríamos obtener el paso 2, determinar las medidas de tendencia central, y por último, pues vamos a terminar las medidas de dispersión, que eso es súper fácil. Como ya les dije, nada más nos quedaría obtener las medidas de dispersión. En este caso, pues la varianza pues utiliza con la función var y seleccionamos los datos de la muestra, mientras que la desviación estándar pues básicamente se obtiene sacándole raíz cuadrada al valor de la varianza. Por lo tanto, pues vamos a obtener la varianza primeramente. Para eso, pues lo utilizaremos con la fórmula var. Damos igual, ya sabemos, var, paréntesis, y seleccionamos los datos de la muestra. Ahora cerramos paréntesis y damos clic. Y eso nos da el resultado común 5.14. Por último, la desviación estándar pues se obtiene dándole raíz cuadrada a la varianza. Entonces, raíz y seleccionamos los datos de la varianza. Cerramos y con eso tenemos un resultado de 2.26 y con eso pues ya habremos obtenido pues la totalidad de datos. Ahora pues queda obtener los histogramas de las frecuencias absolutas, las frecuencias porcentuales, y eso es un paso ya muy sencillo. Ya cuando tenemos todos los datos aquí, pues ya nada más queda básicamente copiar y pegar. Entonces, ok, ya solo queda agregar las gráficas, los histogramas en la tabla para poder terminar. Entonces rápidamente seleccionamos la frecuencia absoluta, le damos en insertar, gráficos recomendados, agregamos el primero, acomodamos los datos, que quede bien. Y se acuerdan que anteriormente les había dicho que los intervalos nos iban a servir de apoyo para las gráficas. Pues miren, aquí le damos en seleccionar datos, editar, seleccionamos todos estos, le damos a aceptar y seleccionamos estos, y como ven ya acá tendríamos los datos de la frecuencia absoluta. Ahora, para darle formato a la tabla le damos aquí, dar formato a serie de datos, y en ancho del rango le damos 0. Por último, pues nada más queda pues darle un color o tema que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos agregar etiquetas de datos para darle un poquito más de formalidad. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada es exactamente el mismo paso. Insertar,
gráficos recomendados, aceptar. Y en este caso, si se dan cuenta, pues nos quedará como una escalera creciente. Pero bueno, acomodamos la información en seleccionar datos, igual editar, seleccionamos los intervalos, aceptar, igual de la misma manera, ancho de rango en 0 y damos un color que queramos. En este caso voy a poner amarillo. Por último, para ya terminar, la frecuencia relativa porcentual, seleccionamos de igual manera, insertar, gráfico recomendado, circular, aceptar, movemos para acá. Igual manera, en seleccionar datos, en editar acá, agregamos los intervalos, aceptar, aceptar. Podemos agregar la etiqueta de datos y ya nosotros le podemos poner el color que nosotros queramos. Si queremos otro tono, otra variedad, pues ya nosotros sabemos. En mi caso lo dejo así y ya en este caso ya sería todo por mi parte. Este sería la conclusión del ejercicio y con ello habríamos llevado todas las partes. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención.